pero ese intercambio fue completamente gratuito. Lo que Cristo hizo por nosotros, su vida de obediencia, Él nos otorgó, su vida de perfección, Él nos dio a nosotros, y gracias por ese hermoso sacrificio. En esta hermosa mañana quiero iniciar una serie con ustedes, estar predicando por los meses que siguen por delante, en algunas ocasiones tomando alguna pausa, pero vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Así que vamos a prepararnos mentalmente, vamos a prepararnos espiritualmente para nosotros entrar en esta jornada estudiando versículo por versículo el Evangelio según Marcos. Y aquí vamos a estar viendo muchísimas cosas muy fascinantes acerca de la vida de Jesucristo. En la vida cristiana es la cosa más importante, la cosa más fascinante que nosotros podemos hacer es conocer de esa persona quien nosotros decimos profesar. Se vería muy mal que alguien se acercara a ti y te preguntara acerca de la persona más cercana a ti. Aquellos que están casados, imagínate que alguien se acerca, te pregunta por tu esposo o tu esposa, de cuáles son sus cosas favoritas, cuáles son las cosas que le hacen a tu esposa o a tu esposo sonreír, qué es lo que le disgusta, qué es la cosa que le hace irritar, que le enoja, cuáles son las cosas que estas personas le apasiona, cuál es su trasfondo, de dónde ella viene, de dónde él viene, su familia y estas cosas. Sería muy feo que alguien se acercara, te hiciera estas preguntas y tú no tuvieras ninguna idea que responder. Si estás con esta persona por 1 año, por 2 años, por 3 años, y a medida que pasa el tiempo, se espera que nosotros conozcamos a esa persona con la quien estamos. O pueden ser nuestros hijos. A medida que ellos crecen, aprendemos más de ellos. Ellos aprenden más de nosotros como padre también. O un amigo que tú tengas. Ahora, ¿a dónde le quiero llevar con todo esto? Pues se vería muy mal, sería una mala representación de la vida cristiana si alguien se acercara a nosotros y nos preguntara acerca de Jesús, el que nosotros decimos cantar, del que nosotros decimos hablar. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué implicación tiene ese Jesús, ese Cristo en tu vida? Se vería muy feo que alguien te preguntara y tú dices, yo soy un cristiano, yo soy un seguidor de Cristo. Ok, cuéntame acerca de ese Cristo, háblame acerca de ese Jesús. ¿Quién es? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo vino a este mundo? ¿Qué hizo en este mundo? ¿Cuál fue el propósito de su llegada a este mundo? Así que a través del Evangelio de Marcos nosotros queremos ver cómo presenta a Jesús. Es la cosa más importante que nosotros podemos hacer como cristianos, conocer acerca de Cristo, porque es nuestro modelo, es nuestro ejemplo a seguir. Permítame orar con esto en mente. Padre, en esta mañana tendremos una jornada, Dios, conociendo acerca de la revelación de Jesús como el Mesías a este mundo a través del Evangelio de Marcos. Dios, quita distracciones, prejuicios que nosotros podamos tener en nuestra mente y que vengamos a tu palabra y seamos nosotros confrontados, animados, exhortados para nosotros seguir conociéndote, estrechando nuestra relación contigo, acercándonos más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos, ¿cuántos evangelios? ¿Cuántos evangelios? 4, ¿no? Perdón, me respondo ahí, disculpe, pero tenemos 4 evangelios. 3 de ellos se enfocan más en narrar la vida
de Jesús específicamente y Juan en parte. Pero lo que quiero que veamos es que los evangelios, si lo leemos, si usted ha leído los evangelios de alguna manera, se dará cuenta que hay historias que se presentan de maneras diferentes. O de una misma historia, Juan dice una cosa, luego Lucas dice otra cosa, Marcos dice otra cosa, pero no se están contradiciendo. Véalo de esta manera. Es como si usted estuviera en un set de una película que se estuviera grabando. Hay diferentes cámaras, hay diferentes tomas que se están dando, pero todo está narrando una misma historia. Hay una cámara que está tomando una toma de este lado, esta de este lado y el otro. Hay diferentes cámaras, pero están narrando una misma historia. Eso es los evangelios. Son diferentes puntos que están narrando una misma historia, que están poniendo a Jesús en diferentes formas, complementando una historia que se dio. No están contradiciéndose y cada uno tiene un propósito. En esta primera parte del sermón va a ser, cuando predicas hay exhortación, hay ánimo, pero también hay una parte instructiva, y eso es lo que quiero hacer para ponernos en contexto en el Evangelio de Marcos. Así que por eso le animo a ustedes que si usted es de lo que le gusta escribir notas o le gusta anotar en su Biblia o en su folleto, hágalo porque para que usted pueda recordar estas cosas y estudiarlas por sí mismo. Pero cuando estudiamos los evangelios, tenemos que entender que hay diferentes perspectivas. Y esta perspectiva tenemos a Mateo en primer lugar, que presenta a Jesús como rey de los judíos. El enfoque de Mateo es dejarle ver a los oyentes que Jesús es el rey que están esperando. Jesús es el rey que va a establecer, que viene a hablar de un reino que en un futuro se va a establecer. Luego Marcos presenta a Jesús como un siervo. Y de un siervo no hay mucho que decir. Así que si se fijan, cuando vayamos leyendo, Marcos es como muy apresurado escribiendo. Y él dice una cosa y luego inmediatamente después pasó esto y después esto. Va rápido en su narración por dos razones. No se dice mucho de un siervo, no se dan muchos detalles, pero dos, Marcos está escribiendo a una población romana, una persona que no tiene mucho conocimiento acerca de Jesús. Entonces él tiene que ser lo más simple y lo más sencillo posible para que estas personas entiendan de qué Marcos está hablando. Número 3, tenemos a Lucas. Lucas es el más extenso, es el que más narra la historia de Jesús, pero él se enfoca más en el poder milagroso de Jesús por el trasfondo de Lucas. Lucas es un médico y le fascina cómo Jesús hace estos milagros, cómo Jesús toma a una persona, le sana, le camina, ve un ciego que veía, un cojo que camina. A Lucas le fascina esto, es un doctor, es alguien que tiene conocimiento y juntó la historia de Jesús y es el más extenso. Y el último tenemos a Juan. Juan resalta la divinidad de Jesús. Él quiere hablar cómo Jesús realmente es el Hijo de Dios y cómo Jesús es el mismo Dios revelado a nosotros. Mateo y Juan fueron de estas personas. Mateo y Juan fueron los únicos de los 4 evangelios que estuvieron con Jesús y anduvieron con Jesús. Fueron testigos oculares. Ellos estaban mirando, estaban recopilando estos datos. Marcos y Lucas, ellos tomaron esto de diferentes fuentes y compilaron la historia de Jesús. El Evangelio de Marcos se le atribuye que fuese como si Pedro, el apóstol Pedro, fuera la persona que le explicó, que le redactó, que le dijo de la historia de Jesús, y Marcos escribió. Se dice que probablemente Marcos fuera un discípulo del apóstol Pedro y él narró la historia de Jesús por lo que Pedro le está diciendo. En Marcos hay muchas cosas interesantes. En Marcos hay una historia que dice que alguien salió desnudo con una sábana cubierto y salió corriendo.
Eso está en la Biblia y lo vamos a ver por qué y qué pasó aquí para despertar un poco su curiosidad. Pero el autor obviamente es ¿quién? Juan Marcos. Marcos es el autor y el nombre judío Juan, Johanna, y el nombre romano Marcus, que él tenía esas dos mezclas, y Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. No es muy difícil, ¿ok? Venía de una familia económicamente estable. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 12, puede buscarlo en otro momento, pero en Hechos capítulo 12, versículo 12, se dice que en la casa de su madre se reunían, y era como que servía como un punto de reunión, como una iglesia en casa de Marcos. Y para en este tiempo una persona ofrecer su casa para reunir personas, eran personas que estaban acomodadas o estaban económicamente estables. Y Marcos venía de una familia económicamente bastante pudiente. Pablo, Marcos fue el que acompañó a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero, quien fue su tío. Y en este primer viaje misionero, Marcos se acobardó, tuvo miedo. A Pablo no le fascinó la idea y Pablo dijo: no, este no viene con nosotros. Bernabé dice: no, él viene o yo me voy. Y hubo una disputa, hubo una discusión entre Bernabé y Pablo. Así que Pablo se fue solo, Bernabé tomó a Marcos. Y después, con un tiempo, Pablo vio que necesitaba, que Marcos había crecido. Y dice Timoteo que Pablo mandó, dijo: mándame a Marcos para que me ayude, me va a ser útil en el ministerio. Después que Pablo maduró y también Marcos maduró. Y esto para que nosotros conozcamos un poco del trasfondo acerca de Marcos. La fecha aproximadamente se escribe entre el 67 al año 70 después de Cristo, y muchos consideran que aunque sea Marcos el evangelio más corto, fue el primer evangelio que se escribió de los 4 evangelios que nosotros tenemos. El apóstol Pedro, ya había mencionado esto, fue la fuente para los escritos de Marcos. Así que con esto en mente, déjeme darle una idea de lo que vamos a estar viendo, y como tema central, tema general de todo el evangelio de Marcos, vamos a estar viendo el siervo sufriente. Cómo Jesús, ese siervo, sufre y vino a este mundo a sufrir. Se resalta, se habla de esto en todo el evangelio de Marcos. Este cuadro que está aquí es como, en mi estudio personal, yo puedo ver el evangelio de Marcos. Aquí yo resumo todo el evangelio de Marcos, que vamos a estar viendo detalladamente. Pero en primer lugar, los versículos 1 al 8, vamos a ver cómo Marcos habla acerca de lo que es las bases para el discipulado. Pero en esto también Marcos va a hablar de en esa primera etapa del discipulado, es decir, de conocer a Jesús. Mientras los discípulos conocían a Jesús, Marcos habla de esa confianza que tenían que tener en Cristo. Se enfatiza mucho en el poder de Cristo a través de diferentes milagros que Jesús hizo. Pero en el capítulo 8 al 10 vemos cómo Jesús, después de establecer esta base, hace un llamado a la multitud. Le dice: ven y sígame y sean mis discípulos, ven y sígame. Y aquí Jesús va a hablar de cómo ellos debían seguir los pasos de Cristo, estableciendo cuáles son los principios acerca de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, se habla de cómo esa extensión, cómo va esa enseñanza del discipulado de la palabra de Dios, aún en el sufrimiento, y explicando también la pasión de Cristo, los sufrimientos de Jesucristo. Eso es la base de manera general lo que vamos a ver en este evangelio de Marcos. Así que vayan conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 1, y veamos los primeros
con esto en mente, veamos estos primeros 8 versículos del Evangelio de Marcos. Él dice, y les animo que en su tiempo personal lean este Evangelio. Es corto, es fácil de leer, 16 capítulos nada más. En 45 minutos puede leer estos 16 capítulos, si usted es un lector que le gusta leer y ya lo hace rápido. El versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos comienza con un anuncio. Él va a hablar aquí de algo que él quiere llamar a la atención de sus oyentes y de las personas que iban a leer este Evangelio. Escuchen lo que tengo que decirle. Principio, esto es cómo inicia el Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra evangelio en nuestro contexto hoy en día, directamente nos vamos y lo asociamos con el cristianismo. El evangelio, esto es lo que significa. Pero entendamos que en su contexto histórico la palabra evangelio no fue utilizado primeramente por los cristianos. Era una palabra que venía desde el Antiguo Testamento y simplemente significa un nuevo mensaje. Cuando se anunciaba la llegada de un rey, decían, aquí le traemos un evangelio, en el sentido, aquí le traemos un nuevo mensaje, una alegría de gozo. Cuando nacía un bebé, las personas decían, aquí está el evangelio, una buena noticia, una nueva noticia, ha nacido un niño. Pero después esto comenzó a asociarse con el cristianismo y lo traemos una buena noticia. La noticia del evangelio, la noticia de Jesucristo, murió, resucitó por nuestros pecados, es una buena noticia. Entonces Pablo me va a tomar un tiempo sacar a Pablo de mi cabeza, porque por los últimos meses he estado hablando de Pablo. Marcos aquí está trayendo una noticia. Y para los judíos, ellos quieren saber de qué se trata esta noticia. ¿Qué es lo que Marcos quiere decirnos? ¿Qué es lo que él trae? ¿Por qué es tan emocionado al anunciar? Decir, es principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No es de cualquier persona que él va a hablar. No es de cualquier figura que él va a hablar. No, él va a traer una noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, aquel que vino, murió por los pecados. Entonces, él en los versículos que continúa nos va a hablar, Marcos, antes de hablar de Jesús, él va a hablar de quién fue el precursor, la persona que vino antes de Jesús. Y mira el versículo, en primer lugar veamos el mensajero de quien él está hablando. El mensajero, ¿quién es este mensajero? Versículo 2 y 3 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí Marcos dice, déjeme hablar de alguien que se profetizó en Isaías. Y se habló de que iba a venir alguien antes de Jesús que iba a preparar el camino delante de él. En la antigüedad, los monarcas, los reyes, antes de ir a un lugar, mandaban una comisión de personas para que prepararan el camino. Ellos, habían personas que iba a haber como seguridad para proteger el camino, pero también para preparar el camino de manera que el monarca, que el rey pueda transitar, pueda ir y no encontrar ningún obstáculo. No sé si en sus países, pero en mi país se hace algo parecido, y también aquí en los Estados Unidos se hace. Cuando el presidente va a ir a un lugar, se manda una comisión delante, vayan, revisen, pongan las personas en su lugar, la seguridad adecuada. Pero algo que hacen muy típico es que cuando el presidente va a ir a un municipio, va a ir a una provincia, que es como le llamamos en mi país, en República Dominicana,
Si las calles y las carreteras no están bien, en ese momento se hace un asfalto, se le pone un asfalto, se le pone algo rápido para dar una presentación. Pasan 3 días y llueve y eso vuelve a lo mismo. Pero se le da una representación al presidente de que en este lugar se está utilizando el dinero para lo que lo están enviando. Pero después vuelve a lo mismo, es algo temporal. Ahora, en este sentido, se mandaba a una persona para que preparara el camino. Esto es lo que está haciendo Juan el Bautista. Juan el Bautista es ese mensajero que viene antes a preparar el camino. Pero él no está preparando el camino físicamente. Él está preparando el camino espiritualmente en los corazones de las personas. Juan tenía la responsabilidad de hacerle entender a las personas quién es que viene. Y él va a tener que traer un mensaje, darle un mensaje muy claro y comenzar a quitar las falsas perspectivas y enseñanzas que tenían las personas en cuanto a Jesús. Así que Marcos está diciéndonos que Juan el Bautista es ese mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Malaquías no habla de esto, Isaías también nos habla de esto, profetizando de este gran predicador que iba a traer un mensaje. Él no era el mensaje, y esto es muy claro que lo entendamos. Juan el Bautista no era el mensaje, él era simplemente el mensajero. Él no hablaba de sí mismo, sino más bien del que viene detrás de él. Y es lo que vemos en segundo lugar, la responsabilidad que tenía este mensajero Juan el Bautista. Dice, bautizaba en el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En aquel tiempo, el bautismo era realizado como un ritual que se utilizaba de diferentes maneras. Y es otra cosa. El bautismo primeramente no fue utilizado en el cristianismo. El bautismo era utilizado como algo que como un ritual que la gente utilizaba para lavarse de sus impurezas. Cuando una persona tenía lepra y cuando era impuro, después de este proceso iba y era bautizado como una forma de limpiarse. En segundo lugar, un gentil que quería ser un judío, un prosélito, como se dice, si él quería ser un judío, tenía que hacer 3 cosas. Tenía que tomar enseñanzas de un escriba, tomar clases acerca del judaísmo. Número 2, esta persona tenía que bautizarse y luego tenía que circuncidarse si era un varón. Así que tenía que hacer estas 3 cosas, y si era un gentil tenía que ser bautizado. Ahora, lo que Juan está haciendo es algo revolucionario. Lo que Juan está haciendo es algo que llama la atención de las personas, porque un judío a sí mismo no veía la necesidad de ser bautizado. Ahora, Juan dice que él comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Marcos no está diciendo que el bautismo trae arrepentimiento. El bautismo es un reflejo del arrepentimiento que viene antes. Hay confusiones en muchos lugares y muchas personas que creen que el bautismo puede hacer algo por nosotros. En ningún momento fue la intención. El bautismo no hace nada por nosotros. El bautismo es simplemente una representación de algo que ya Cristo ha hecho en nuestros corazones. Entonces Marcos está aquí predicando este bautismo, el arrepentimiento, y le está diciendo a los judíos que ellos tenían la necesidad de hacerlo también. Mire conmigo, no lo tengo aquí, pero Mateo capítulo 3, versículo 7, dice Mateo 3:7, al ver él, hablando de Juan el Bautista, al ver él
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan le está diciendo a aquellos doctores de la ley, aquellos fariseos, aquellas personas que se creían importantes: ustedes son una generación de víboras. ¿Y qué tal para un predicador, Si alguien hoy en día se ofende de lo que dicen los predicadores del púlpito, le tenemos que traer a Juan. Juan no tenía pelos en la lengua. Juan decía: ustedes son un montón de víboras. Y eso era una ofensa, Ustedes son serpientes que andan buscando meterse para tratar de engañar. Una generación de víboras, maltratando a las personas con la falsa enseñanza, forzando a las personas a cumplir reglas que ustedes ni siquiera la cumplen. Así que ustedes necesitan, él básicamente le está diciendo, necesitan arrepentirse y entonces evidenciar eso a través del bautismo. ¿Sabe qué pasaba en el bautismo de Juan? Es que la gente venía delante de Juan y comenzaba a decir públicamente por lo que ellos estaban arrepentidos. Ellos comenzaban a decir públicamente qué tan arrepentidos ellos están de su estilo de vida y de su pecado, y lo anunciaban. Por eso fue revolucionario, porque no muchas personas querían hacer esto. El bautismo es importante en la vida cristiana, pero no es lo más importante. Es la enseñanza del apóstol Pablo, nos lo enseña a nosotros como una ordenanza. Y esto es sencillamente lo más simple, lo más sencillo que puede hacer una persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador. El paso más simple que puede hacer es decir: yo quiero ser bautizado. Yo quiero dar una evidencia y decirle a las personas, a mis hermanos, que yo estoy comprometido en seguir a Cristo. No es más que es algo simple. Si el mismo Señor Jesucristo fue bautizado, dejándonos nosotros ejemplo, nosotros también, es lo más sencillo, es lo más simple que puede hacer un creyente en obediencia, en respuesta a Dios por lo que Él entiende acerca del Evangelio. Y dice el versículo 5: y salían a Él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por Él en el río Jordán, confesando sus pecados. Recuerde que ellos no eran salvos por ser bautizados, sino que ellos entendían su necesidad de Jesús como el Mesías, y iban y confesaban públicamente, e inmediatamente eran bautizados. Eso me recuerda a el eunuco que iba de camino y Felipe se acercó y él entendió el Evangelio. Él entendió acerca de ese Jesús que se predicó en Isaías capítulo 53. Y él dijo: ¿qué tengo que hacer? Ser bautizado. Aquí hay agua, ¿qué me lo impide? ¿Qué tal esto para nosotros hoy en día decir que las personas que deben ser bautizados son aquellas personas que tienen que tomar un sinnúmero de clases, de instrucciones, y después de un tiempo, si realmente eres cristiano, 2 o 3 años de tomar un curso de 6 meses, entonces podemos bautizarte? La Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice: arrepentíos, convertíos y dad muestra del bautismo. Sí, debemos entender lo que estamos haciendo. Pero no existe tal cosa como perfección para el bautismo. Es sabio que nosotros entendamos de qué se trata la vida cristiana y el paso que esa persona está dando. Pero no se requiere una perfección, porque ninguno de nosotros lo somos. Ni el bautismo ni la Santa Cena, que son 2 ordenanzas, 2 observaciones en la vida cristiana, hablan de la perfección antes de hacerlo, sino más bien que son realizadas como un recordatorio de que ninguno de nosotros podemos alcanzar esa perfección que solamente Cristo ha alcanzado.
Es un recordatorio para nosotros de que lo que nosotros no podemos alcanzar, ya Cristo lo alcanzó. Ya Cristo lo logró en la cruz por nuestros pecados. Pero no tan solamente esto, sino que se describe este mensajero, en tercer lugar, la descripción que se hace de Juan el Bautista. Marcos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan habla, se habla aquí de la simplicidad, de la simpleza de este hombre. Se hace cierta comparación de Juan el Bautista con Elías en el Antiguo Testamento. Tenían cierta similitud y muchas personas comparaban y le preguntaban a Juan y confundían, ¿es este Elías? Pero muchas veces otra persona, ¿es este el profeta que se habló haciendo referencia a Jesús? Que alguien te confunda y te compare con Jesús es mucho que decir de Juan el Bautista. Que alguien dice, no estoy confundido, ¿es este el Mesías? ¿Es este Jesús? ¿O es este Elías? Esta gente estaba haciendo estas comparaciones y yo me pregunto, cuando la gente nos ve a nosotros como creyentes, ¿con quién o con qué nos está comparando? Juan, un hombre simple, un hombre que estaba comprometido con llevar un mensaje y no tanto enfocado en sí mismo. Él dice que él vestía con pelo de camello, una vestimenta que le facilitaba estar en el calor, pero también le ayudaba a estar en el frío. Un cinto, nosotros decimos correa, ustedes dicen cinto. Para nosotros un cinto lo utilizan mayormente las mujeres en nuestro país. Así que me confunde cuando alguien dice, me voy a poner el cinto. Pero es culturalmente, eso es culturalmente. Así que no hay ningún problema. Yo digo correa o cinto, ya que estoy con ustedes. Pero él lo vestía alrededor de su lomo, en su cintura, y comía langosta y miel silvestre. Y usted va a pensar, pero Juan era una persona que media creída, o comía langosta. Bueno, pues déjeme poner una foto de una langosta aquí. Esto era lo que él comía. Esta es la langosta de que se habla. Y vaya usted hoy para su almuerzo, Esto se comía de diferentes maneras. Era asado, que le ponía sal, y esto era una delicia. Tiene proteína, Usted come unos 20 de esto, bien crujiente, y mire, con un arroz blanco, a los peruanos, un arroz blanco, con un picantito, un ceviche, ahí tiene el almuerzo. Pero esto es la simpleza, aún con lo que comía Juan el Bautista. Habla con lo que estaba comprometido esta persona. Y aquí Marcos dice, este hombre en el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Simpleza, humildad. Él dice, yo estoy aquí para anunciar, hacer un mensaje, pero ese mensaje no es de mí, ese mensaje es de alguien más. Y déjeme decirle, ¿quién soy yo y quién es esta persona? Él es mucho más poderoso que yo. Él es mucho, si ustedes creen que mis palabras están llamando la atención, o ustedes creen que yo soy alguien, no, Él es mucho más grande, Él es mucho más maravilloso que yo, de quien ni siquiera yo soy digno de hacer el trabajo más bajo y más humilde que una persona puede hacer. Sentarse, encorvarse, desatarle los calzados, las chancletas, las chanclas, como se diga, las sandalias, y esos pies
sucio por haber caminado en el polvo. Ese era el trabajo más simple, el trabajo que tenían que hacer los siervos. Y Juan dice, ni siquiera eso soy yo digno de hacerlo. Ni siquiera eso merezco yo hacerlo. No me creo, Juan dice, yo no me creo la película y no me creo la gran cosa. Mi trabajo es preparar el camino. Mi trabajo es predicar el evangelio, es predicar de esa noticia que viene. Recíbala, le guste o no le guste. Juan dice, y él decía, víboras, malas personas que no están escuchando y se creen la gran cosa. Juan dice, yo no estoy para complacer a las personas, yo estoy para traer un mensaje. Y eso, hermano, debe recordarnos, nosotros no estamos para complacer a las personas ni tergiversar el mensaje de la palabra de Dios para que las personas los reciban. Nosotros estamos para decir la verdad y la verdad confronte nuestros corazones. Juan se sigue diciendo aquí de Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará a vosotros con el Espíritu Santo. Juan está hablando de algo que vendría. El bautismo que yo estoy dando es algo en obediencia que lo estoy haciendo, pero viene mucho mayor que yo, que con Él viene una promesa que se está esperando desde el Antiguo Testamento. Con Él vendrá lo que nosotros estamos anhelando, el Espíritu Santo que va a morar permanentemente en nosotros. Juan estaba muy claro de cuál era su papel y cuál era su función. En Juan capítulo 3, versículo 30, él mismo dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Dice, es necesario que yo comience a salir del escenario y que Cristo comience a establecer su ministerio. Y cada cosa que sucedió en la vida de Juan el Bautista fueron claras para darnos a nosotros a entender cuál era su función como enviado de Cristo, como enviado de Dios para cumplir un papel específico. Este hombre ni siquiera se imaginó que 2000 años después estaríamos hablando de él. Juan no estaba haciendo, no se escribe tanto de Juan el Bautista. No se habla tanto, pero lo que se dice de este hombre realmente es contundente, es certero lo que se está anunciando, lo que se está diciendo de él. Vamos a ver por qué razón este hombre cayó en la cárcel. Cayó en la cárcel por decir la verdad, por enfrentar a los reyes, por enfrentar al mismo Herodes. Y tú estás en pecado. Tú no puedes vivir de esta manera. Fue llevado hasta la cárcel, hasta el punto de ser decapitado, de cortarle la cabeza, por tal que él cumplir y no avergonzarse en ningún momento del mensaje y de anunciar la verdad. A ninguno de nosotros se nos está amenazando de que si no decimos la verdad se nos va a cortar la cabeza, ni mucho menos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero quizás a nosotros en cierto sentido se nos amenaza con algún trabajo, se nos soborna con algo. Si no hace esto, pierdes tu trabajo. Si no hace esto, pierdes más recursos. Cuando nosotros se nos pone en riesgo ser íntegro, hablar con la verdad para o nosotros ser deshonestos para triunfar donde sea que nosotros estemos. A veces nosotros estamos tan preocupados por cómo nos vemos, por cómo nosotros como lo que representamos. Juan el Bautista dice que era un hombre que no estaba preocupado por decir, yo necesito ciertas comodidades antes de hablar y predicar el evangelio.
Hoy en día necesitamos darle tantas comodidades a personas que predican el evangelio. Necesitan tener tal ambiente. El edificio tiene que estar de esta manera. Necesitan dar tanto dinero o lo que sea antes de que esa persona salga de su ciudad o salga de su lugar para ir llevar el evangelio. Hoy en día este mensaje que ha sido por la cual Cristo ha muerto ha sido tan mercantilizado, está siendo utilizado como un comercio, por la cual yo quiero hacerme de dinero, o yo quiero buscar que la gente me dé fama, o que la gente me busque en YouTube, o que la gente me busque en Facebook y comience a dar like por lo que estoy diciendo. Juan el Bautista no fue una figura conocida, pero sí fue alguien que constantemente y fielmente predicó el mensaje que Cristo le había encomendado. A veces, ¿cuáles son las razones y las excusas que nosotros podemos poner para decir por qué no vamos o por qué no estamos viniendo a la iglesia? Es que estoy repitiendo la misma ropa. Es que no, bueno, mira, las zapatillas que tengo 17, ya la he usado toda este año, o nosotros los hombres no tenemos tanto, pero podemos usar un montón de excusas para nosotros no estar en la iglesia. Yo recuerdo que esa fue una lucha que yo tuve que aprender cuando estaba más joven. Tenía que lavar una camisa y un pantalón. Me encantan los pantalones, ¿cómo se dice? Los pantalones kakis, me encantan, y yo tengo un montón de eso. Y mi esposa dice, otra vez, otro más, me encantan. Pero no tuve una buena experiencia. Yo recuerdo que cuando estaba más joven, yo tenía una camisa blanca, que tenía las mangas cortas, una corbata amarilla, porque tenía que utilizar corbata obligado, por eso obligatoriamente, por eso hoy no uso corbata, no. Pero me forzaban y tenía que utilizar un pantalón kakis, y esa era la vestimenta de todos los domingos por varios años. Y yo no estaba tan contento si tenía que lo lavaba, estaba listo para utilizarlo. Llegó un momento de rebeldía. No, es que usted no va a la iglesia. Nosotros, con quien vivía en ese momento, decía, ok, ¿te cubre? Sí, me cubre. ¿Tiene zapato? ¿Tiene con qué ir? Entonces vaya, móntese al carro, nos vamos a la iglesia. Pero Juan aquí dice que era un hombre simple. Hoy nosotros tenemos todas las formas para servir al Señor y servirlo con eficiencia. La razón por la que tienes un carro para venir no es para nuestra comodidad, sino para servir al Señor. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos ha provisto, tengamos siempre en nuestra mente que es para un servicio más efectivo al Señor. Pero también podemos aprender de Juan el Bautista. Es alguien que no tenía miedo para hablar la verdad, proclamar el evangelio, porque él sabía que eso era lo necesario. Nosotros tampoco debemos avergonzarnos de compartir o de decir quiénes somos y a quién creemos, a quién anunciamos, porque a Cristo le costó. Escúchame bien, mis hermanos, a Cristo le costó hasta la última gota de sangre morir en la cruz. Tuvo que pagar el precio más alto, el costo más grande tuvo que pagarlo en la cruz, para que hoy en día nosotros nos avergoncemos de ese Cristo. No, mi hermano, para nada. Debemos proclamar este evangelio, debemos de compartir este evangelio, no importa con quién, porque sabemos que es el mensaje de salvación. Y si nosotros estamos disfrutando quienes somos, entonces vamos a proclamarlo. Yo creo que Juan estaba disfrutando cada parte del proceso. Yo creo que Juan estaba disfrutando esa relación que él tenía con Jesús, esa relación que él tenía con Dios, y por tanto naturalmente podía proclamar ese mensaje sin ninguna reserva. Bueno, eso es lo que tenemos al principio en el Evangelio de Marcos. Y espero que ustedes, hermanos, abran sus corazones
y comiencen a estudiar por ustedes mismos y esté animado a ser parte de este estudio en la cual nosotros vamos a explorar la vida de Cristo a través del Evangelio de Marcos. Que nosotros podamos ver a Cristo en cada página, que nosotros podamos ver cómo el mensaje de su palabra puede transformar cada área de nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor en esta mañana. Todo lo que Juan estaba haciendo era una expresión de su adoración a Dios. Parecía algo simple de que Juan estuviera en el desierto bautizando, pero fue la responsabilidad que él tenía, lo hizo con gozo. Fue una expresión de adoración a Dios. Lo que puedo decirte a ti, hermano, es que donde quiera que Dios te haya puesto lo que tú estés haciendo, recuerda que debemos adorar a Dios con lo que tenemos, con lo que hacemos, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Padre, gracias por este Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por la vida de Juan, el ejemplo de Juan el Bautista, quien hoy nosotros hablamos, recordamos, porque fuera alguien fiel a ti, a tu palabra, y nosotros también hagamos lo mismo, Dios. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias.